Les habla su anfitrión Julio Montero. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante, como todos los días, y es la visión que llegan a desarrollar algunas personas en su campo. El ejemplo más fácil que les puedo nombrar es el idioma. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hablar inglés, empezamos a estudiarlo, siempre en nuestra mente empezamos a traducir. ¿Cómo se dice hello? ¿Cómo se dice? No sé. Empezamos como a tratar de que nuestra mente nos explique cómo se traduce, porque no dominamos la cuestión, no dominamos el idioma, es un nuevo campo. Pero la cúspide de ese campo es cuando tu mente hace un campo completamente diferente para el inglés y otro campo completamente para... Entonces tú empiezas a hablar Spanglish y se empiezan a mezclar las cosas y ya la cúspide del conocimiento es cuando comienzas a pensar en inglés. Comienzas a pensar en inglés, ya no traduces, sino que piensas, solo existes así. Bueno, este es el nivel de pensamiento que un artista puede alcanzar con sus obras. Por ejemplo, en mi caso, mi imaginación es hiperactiva. Bueno, desde muy niño, por diferentes circunstancias y porque viajaba mucho, uno de los recursos que utilizaba mi cuerpo era mi mente, para imaginar, para refugiarme allí. Esto hizo que durante toda mi vida ese fuera mi refugio. Entonces luego, cuando comencé a estudiar artes, un profesor me decía: Julio, tú nunca vas a poder componer si no dibujas lo necesario para que tu mente tenga los suficientemente recursos para que cuando quieras hacer un ojo, ya hayas dibujado 3000 ojos y te salga un ojo natural y puedas incluso crear. Pero si no tienes los recursos gráficos de haber estudiado las cosas previas, tu mente no va a tener los recursos para crear. Entonces, bajo esa premisa yo dije, ¿qué? Entonces tengo que ponerme a llenar mi mente de imágenes. En ese tiempo yo era apasionado por la mímesis. Entonces dibujaba una flor, dibujaba el árbol, dibujaba el cielo, la luna, el perro, dibujaba todo porque quería llenar mi mente con eso que me dijo el profesor, con los recursos necesarios para que mi mente comenzara a imaginar y tuviera la capacidad de crear de la nada en base a los recuerdos y estudios que había hecho mediante la observación, que es la mímesis, la representación de lo que se ve cuando uno dibuja lo que se está observando. Entonces yo, apasionado por eso, empecé a comerme libros de historia del arte, estudiar a los artistas. Claro, cada quien tiene sus artistas que les apasiona y investiga los que le gustan. A mí me gustaban particularmente Escher, Walt Disney, Andy Warhol, Modigliani, Picasso. No todo lo que significan ellos, sino ciertas características, ni siquiera por la obra, sino ciertas características de empuje, de berraquera, que era lo que yo admiraba de esas personas, o admiro de esas personas. Entonces, después de yo poder llenar mi mente de tantas cosas que he dibujado, eso fue alrededor de ¿qué? 8, 10 años dibujando todo por la mímesis. Luego que yo llego acá a Colombia, empiezo a crear mis propias cosas, pero por presión del mercado. No, Julio, tienes que hacer esto. Y yo sí, yo puedo, porque ya dominaba la técnica, ya dominaba como la mímesis de hacer cualquier objeto por medio de cualquier técnica. Entonces empecé a crear y me di cuenta que lo que yo había querido desarrollar lo había hecho, que era mi mente, mi capacidad cognitiva de crear, a tal punto que como yo soy una persona que pasa investigando siempre y consume tanta información, ya yo pienso en imágenes. Ya yo, por ejemplo, puedo tener en mi mente 10 cuadros y cambiarle el contenido, los colores, como si fuera Photoshop o una app. ¿Por qué? Porque toda mi vida me enfoqué en desarrollar esas habilidades. Desde niño, por usar mi mente como refugio, además, sumándole el conocimiento, además, sumándole el criterio, porque cuando tienes criterio, yo estudio arquitectura, domino las perspectivas, domino la mímesis, la composición. Y cuando tú le das esos recursos a tu mente empieza a crear. Es como cuando un músico le enseña qué es la composición, ya sabe todo, ya su mente dice, pongo esto, lo otro, es igual. Entonces, los invito a que se especialicen, a que puedan desarrollar esta área de sus vidas para que puedan tener una visión de lo que quieren y tener un superpoder, porque cada profesión te da un superpoder. Yo me imagino no sé, un científico bioquímico, molecular, cuántico, imaginando con todo ese conocimiento
Y a mí me parece sorprendente. Por eso yo digo que no es una persona, somos un colectivo y cada uno podemos desarrollar esa capacidad cognitiva que te dé una visión en el área que sea que tú te dediques. En lo espiritual, en las matemáticas, en lo mecánico, en la ciencia, en las humanidades. O sea, todos podemos lograr tener una visión amplia de lo que es esa área, dominando lo que es todo lo que se hace. ¿Cómo te das cuenta que alguien crea algo nuevo? Cuando conoces y entiendes lo que ya existe. Y así puedes dar paso a algo que es nuevo porque entiendes que no se había hecho antes porque tienes antecedentes históricos y todo. Así que espero les haya servido este mensaje y espero puedan desarrollar esa visión que todos necesitamos tener para poder llegar a la cúspide de lo que queremos ser. Quienes hablan son anfitrión Julio Montero y bueno, se los quiero.